Ahora sí. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos hoy al día del tercer ojo, la semana emocional de Escorpio. Bueno, hoy, entonces, me había quedado que dije que iba a explicar lo de la camisa de anteayer. Bueno, hace 2 días creo, ya no me acuerdo cuándo fue, realmente. ¿Qué fue? ¿11 del 11? No fue 11 del 11. Bueno, un día de estos, apareció uno de los seres que apareció, sí, 11 del 11. El ser que apareció, que habló, que era la energía de la belleza de la luz, o la luz de vida. En Egipto hay una divinidad relacionada a esos seres, pero no es solo un ser, no es solo una divinidad, sino que es un conjunto de entidades que están relacionadas con la vida de luz. ¿Sí? La vida nunca, entonces, está relacionada en Egipto con la divinidad Hathor. Hathor, que en realidad es Hapur, representa la belleza del universo y a la madre creadora. Representa a quienes diseñan la existencia, quienes dan vida a la. Y por lo tanto, en la mitología egipcia está relacionada con el cielo, con las estrellas, con la madre vaca, que es la que da la leche de la vida, y la mujer del sol, que sería Horus. ¿Sí? Entonces, de ahí viene, es su nombre, Hathor. Y una de las cosas interesantes de los Hathor es que siempre están relacionados a un cubo, al cubo sagrado. El cubo sagrado, que es activado desde las 9 dimensiones a través de sus cantos y sus sonidos. Eh, ¿Cómo se dice? A través de su vibración, a través de sus cantos, lo que hacen es generar, la activación de las dimensiones en un cubo, en el cubo sagrado. Y la energía de lo que comunicó básicamente tenía que ver con plasmar esa información. No me acuerdo. No me acuerdo qué dijo. No me acuerdo de nada. Perdón. Soy el peor canalizador de la historia. Estoy canalizando un Hathor y no tengo ni idea de qué dijo, ni me intentó. No sé. ¿Alguien se acuerda qué dijo? La señora Hathor, del día 11 del 11, supuestamente, si no me equivoco, tiene que ver con la conexión cielo y tierra. Pero tampoco quiero meterme mucho a explicar demasiado porque realmente no me acuerdo. Creo que tiene que ver con esto, con descender del cielo a la tierra, con ese reflejo de los otros planos sutiles a lo físico, y la forma de hacerlo es a través de la activación del cubo. El cubo es a través de todas las dimensiones. Básicamente, no me acuerdo qué dijo, pero el código de información básicamente es el cubo, la forma de un cubo, tiene 9 dimensiones en el centro y 8 alrededor. Entonces representa las dimensiones de un ser. Por la parte superior está el ser del tiempo y por la parte inferior, o sea, los 4 puntos de arriba representan el tiempo, los 4 puntos de abajo representan el espacio. Entonces, arriba pasan las estrellas, ¿sí? Es el camino estelar, y por debajo es el río, Nilo. Entonces, lo que en cierta forma hacía ella era como presentarnos la energía del todo, conectar cielo y tierra como una única cosa, no como cosas separadas, sino como una única cosa y activarla. Entonces, 11-11, que sería la parte de arriba y la parte de abajo, conectadas como una sola. Y a través de los cantos lo que hacen es justamente unificar esos patrones. Es como si nos estuviera dando una información más de todas las que ya se fueron sumando estos días. Bien. Y dijo eso de las voces. Sí, ya sé. Ahora me acordé de una información de las que dijo, pero escribirte mejor, porque es mucho. Es mucho para explicarlo ahora. No tendría ningún sentido si lo explico así nomás. Prefiero escribirlo. Porque es mucho. Así que, bueno, claramente soy el peor recordador de toda la historia, porque no me acuerdo qué hice ayer. Bueno, vamos al tema de hoy, para no desviarnos mucho del tema. Después ya escribiré en el blog la información de lo que me pasó, de los mensajes de estos 2 días. ¿Sí? Pero vamos hoy al tema que nos compete, que es el rencor. Nosotros en español también podemos usar la palabra que es, en inglés rencor se dice resentment, nosotros en español también podemos usar resentido o resentimiento, también existe la palabra. Está relacionada al rencor, pero rencor va más al punto de lo que quería contar.
Seguramente somos unos cuantos resentidos acá. En muchos sentidos de la historia. ¿Qué es el resentimiento? Para entender un poco por qué todos somos unos resentidos. Todos los que estamos acá, ahora mismo escuchando y los que van a escuchar después, somos todos unos resentidos de la historia. Y lo tenemos que aceptar, ¿sí? Porque no nos queda otra. No podemos negar que somos unos resentidos. Nosotros tenemos una connotación negativa de lo que significa el resentimiento, cuando en realidad la palabra implica algo muy sencillo, que es re, que significa volverá, y sentimiento, que es sentir, ¿sí? O sea que básicamente el resentimiento es vivir en un sentimiento del pasado. Es que vuelvo una y otra vez a sentir y a vivir algo de mi pasado. Y básicamente todos los que estamos acá construimos nuestro día a día en función de las acciones que se repiten una y otra vez en nuestra historia. Estamos constantemente viviendo el pasado porque queremos como nos quisieron, nos gustaría volver siempre como era antes, y hay siempre una cuestión ahí de sentir de nuevo las cosas, ¿no? Entonces se repite una y otra vez la emoción. Bien, nosotros en español tenemos la palabra rencor. La palabra rencor viene de rancere, que significa hacerse rancio. Un olor rancio. No sé cómo se dice en inglés, olor rancio. Si alguien me puede decir. Entonces, por un lado, ¿sí? Recordemos, el rencor es un concepto de algo que está rancio, algo que es viejo, que ya no es útil, que pasó hace mucho tiempo y que huele un poco molesto, ¿sí? Huele a viejo, a sucio, a podrido. Entonces, cuando decimos rencor, significa que nuestro ser está trayendo una información del pasado que está despertando de nuevo. Eso es lo que sería rencor. Es un olor malo del pasado. Entonces, vamos a la raíz fundamental de todo lo que es el rencor, antes de pasar al nivel emocional. Vamos al nivel biológico, que es el que más real en esta vida. Vamos a tratar de entender de dónde viene ese olor, cómo se genera y por qué lo sigo recordando una y otra vez. En primer lugar, cuando hablamos del aspecto biológico, recordemos que todo nuestro cuerpo está diseñado para defenderse. Eso estamos hablando siempre, lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. Todo nuestro cuerpo está diseñado para defenderse y vivir mucho tiempo, en la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo que hace es registrar datos. Está bueno registrar datos, lo que trata el cuerpo es de registrar datos constantemente, ¿sí? Para que las próximas veces que tenga que volver a actuar, tenga la información. Esto lo habíamos hablado en su momento con, por ejemplo, hay fuego, toco el fuego, me quemo, entonces mi cerebro ya interpreta que las veces que vea fuego, ya va a saber cómo actuar, ya va a saber cuál es la reacción que tiene que hacer, para no quemarse. Por esto mismo, la etapa de mayor percepción de aprendizaje es la infancia. Los primeros 7 años de vida, el primer septenio de nuestra vida, somos esponjas, estamos absorbiendo información constantemente, porque en esos primeros 7 años depende de nuestra supervivencia, de los primeros 7 años. Si nosotros aprendemos a obtener la mayor cantidad de datos en los primeros 7 años, significa que después, para los próximos 70 años, ya tenemos toda la información básica de cómo sobrevivir. Por eso, un niño aprende más rápido, porque el cuerpo está totalmente permeable a la información, porque está buscando todo lo que sea útil para sobrevivir, ¿sí? Pero una vez que ya entendió más o menos qué son todas esas informaciones, a partir de los 7 años en adelante, uno empieza a repetir los códigos, porque empieza a relacionarlo con todo lo que hubo en los primeros 7 años de vida. El cerebro empieza a relajarse, ¿sí? Y empieza a aceptar a todo lo demás como meramente espejos de lo anterior. Esto que durante las próximas décadas de nuestra vida, todas las cosas que nos vayan pasando, las vamos a naturalmente referenciar a los primeros 7 años de nuestra vida. Por eso son muy importantes esos 7 años. ¿Qué sucede? Que después de esos 7 años, después de estos 7 años, todas las cosas que nos vayan pasando muy nuevas, ¿sí? que no tengamos ningún recuerdo previo, también las vamos a absorber. También las vamos a ir absorbiendo. Entonces, cosas buenas, cosas malas, cualquier cosa, vamos a ir de a poco absorbiéndolas. Pero una vez que la absorbemos, ya es un registro que se va a repetir en las siguientes veces que pase algo similar. Entonces, uno de los... Nosotros hablamos que el centro que registra toda la información está en el centro, en el hipotálamo. Todos los datos de información de supervivencia están en la zona central del cerebro, en el hipotálamo, en el cerebro reptiliano. En toda la zona central es donde se registra toda esa información básica. Y desde ahí es donde está la glándula hipófisis y la pineal.
que son las glándulas que controlan básicamente todo el sistema endocrino del cuerpo. Es decir que en el centro del cerebro, ¿sí? En el centro, a esta distancia, por ahí, en el centro, se registra toda la información fundamental. Y toda esa información llega desde afuera hacia adentro. Entonces la evolución, durante millones de años, hizo que este centro sea el que más información pueda recibir a través de las células. Así, en esos millones de evolución, creamos en este sector la mayor cantidad de células que van a recibir información. ¿Cuáles son? Oídos, vista, olfato y gusto. ¿Todo a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Al centro. Todos están destinados hacia el centro del cerebro. Los 4 fundamentales. Y obviamente que en la piel tenemos el quinto, el tacto. O sea que en nuestra cabeza, ¿sí? Todos los 5 sentidos están destinados a llenar de información el cerebro central. Pero uno de los sentidos más desarrollados de todos los mamíferos, el mejor desarrollado de todos los mamíferos, es el olfato. El olfato tiene una conexión directa a la glándula pineal. Y la glándula, sí, con la glándula pineal. Tiene una conexión directa. Y es más, está relacionado con el espíritu y el alma. El aliento del alma, la respiración del espíritu. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que durante millones de años de evolución, cuando los mamíferos no tenían buena vista, ni tenían buen oído, ni tenían buen olfato. ¿Y saben por qué surgió esto? Es una cuestión muy de hace millones de años. Porque los mamíferos antes no estaban en la Tierra, poblando toda la Tierra. Había dinosaurios, ¿sí? Dinosaurios, los grandes reptiles del planeta. Entonces los mamíferos vivían durante la noche, porque eran chiquititos, ¿sí? Entonces los primeros mamíferos eran todos muy chiquititos. Y salían durante la noche, momento en que los dinosaurios dormían, porque los dinosaurios, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos necesitaban del sol, porque eran más reptiles, necesitaban del calor. Por lo tanto, durante la noche, los mamíferos que tenían sangre caliente podían salir y comer insectos, bichitos y cosas así. Pero ¿qué pasa? De noche no podían ver, no desarrollaron la visión, porque no tenían que ver muy lejos, porque de noche solo tenían que buscar las chiquititas. Entonces tenían que desarrollar el olfato. El olfato lo desarrollaron los mamíferos con el sentido de poder buscar en la noche a esos bichitos o insectos para comer. Durante millones de años, todos los mamíferos venimos de eso. Por eso, no hemos desarrollado, hasta muchísimos millones de años después, la vista y el oído. Hemos desarrollado, sobre todo, el olfato como una supervivencia. Okay. Por esto mismo, entonces, la sensación... por esto mismo, mucha de la información que nuestro cerebro está acostumbrado a registrar dentro es a través del olfato, a través de los olores. Y se desarrolló tanto el olfato en nosotros que pasó a ser algo intuitivo. Ni siquiera es tan rápido, pasó a ser algo intuitivo. ¿Sí? Lo desarrollamos como una forma intelectual al olfato. Entonces ya podíamos prever situaciones antes que sucedan debido al olfato. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hemos construido algo que hoy en día llamamos esto me huele mal, ¿sí? Esto no huele nada bien, y utilizamos el concepto de oler para identificar situaciones que nos pueden hacer daño o hacer bien. O sea que la intuición no es el sexto sentido, la intuición es el desarrollo excesivo de uno de los sentidos. Entonces, todas las situaciones que a nosotros, como todo el cuerpo lo que busca es sobrevivir, acuérdense de los pequeños mamíferos que salían de la cuevita en la época de los dinosaurios, lo que más teníamos que oler era el miedo. Teníamos que oler el miedo y oler el peligro, todo el tiempo. Entonces nuestro cerebro estaba preparado ¿para qué? Para oler cosas que nos hacían mal. Identificar lo que nos puede envenenar, lo que nos puede hacer daño, lo que nos puede matar, el enemigo. ¿Sí? Teníamos que identificar todos esos olores para poder saber lo que nos puede hacer mal y así, cuando vamos por la noche, identificarlo rápidamente si sentimos un poquito de esto. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que nuestro cerebro interpreta que es fundamental saber diferenciar lo que huele mal. Y a esto nosotros le llamamos rencor. ¿Qué es resentimiento? Es volver a la información original, ¿sí? Para saber cuáles son las cosas que me hacen mal. Esto es lo que sería resentimiento. Alguien resentido es aquel que está todo el tiempo pensando en lo que sintió en el pasado. Y rencor, tener rencor, es aquel que utiliza eso que sintió en el pasado para defenderse de todo lo que viene en el futuro. Entonces aquí vamos a entender
que hay dos tipos de resentimiento, de rencor. Hoy lo escribí de esta manera. Hay uno, que es el evolutivo, el que es preventivo, el rencor preventivo, que me dice, cuidado porque intuyo que algo viene mal. Ese es el rencor evolutivo. Y está el otro, que es el vivir del rencor. Vivir del rencor hace que nunca pueda transformarme, porque estoy siempre cerrado a las nuevas posibilidades por pensar que todas esas nuevas posibilidades son iguales a la anterior. Esos son los dos tipos. Por lo tanto, lo que obviamente tenemos que hacer, ¿sí?, es tratar de utilizar el rencor evolutivo. El rencor evolutivo es el que nos advierte. Hay que tener en cuenta lo otro para saber cómo enfrentar el futuro. Lo que tenemos que tratar de hacer es liberarnos del rencor que no nos deja avanzar, que nos mantiene siempre en el pasado. Así que hay que tener en cuenta el olfato. Se suele decir que las mujeres son más rencorosas que los hombres. En cierta forma es así, claro. Hoy en día se utiliza esto como algo despectivo, pero en realidad es una herramienta evolutiva. La razón por la cual la mujer es más rencorosa es porque volvemos a los ratoncitos del pasado. ¿Sí? Volvamos a los ratoncitos del pasado. El macho sale a comer, a cazar. Y su único objetivo es alimentarse y sobrevivir. Simple. Alimentarse y sobrevivir. La hembra sale a cazar. Hace lo mismo que el macho. Pero cuando tiene cría, la hembra siente que esa cría no es otro, es ella misma. Y si no cuida a la cría, es como si no se cuidara a sí misma. Es una extensión de su cuerpo. ¿Sí? Que hace que la hembra desarrolle una capacidad sensorial de percibir al otro como parte de uno. Algo que el macho no tiene por naturaleza. ¿Sí? Tiene que ver con la reproducción, simplemente. Entonces, esto hace que la mujer tenga mayor olfato para poder identificar a sus hijos, ¿sí? Tenga mayor sensibilidad para poder percibir a sus hijos, ¿sí? De ahí viene el desarrollo de cómo la mujer termina teniendo más herramientas de sensibilidad y a la vez más rencor, porque tiene mucho más datos de los que protegerse. Entonces, recordemos, en la naturaleza, nosotros con la moralidad, muchos de los conceptos que vamos a estar hablando en estos días, con la moralidad nosotros hemos jodido a la naturaleza. Básicamente, no se me ocurre otra forma de decirlo. Porque le hemos puesto un concepto moral a todo lo que se desarrolló por millones de años en la naturaleza. Nada en la naturaleza se crea por ti, nada se crea por error. Si algo sobrevive por millones de años, es porque ha sido útil en la evolución. Es decir, que cualquier cosa nosotros tenemos dentro, incluso por negativa que sea, si existe es porque para la naturaleza fue útil o es útil, solo que no lo sé usar. ¿Está? Por lo tanto, decir que el rencor es un veneno, no es un veneno el rencor. El rencor es una herramienta. ¿Está? Que no lo sepas usar, es otra cosa. ¿Se entiende por dónde va, no? O sea, es como lo de los hongos, ¿sí? O sea, en una porción específica es alucinógeno. En una porción mayoritaria te mató. O sea, de pasar un buen rato a la muerte. En una dosis, ¿sí? Lo mismo con el rencor. Lo mismo con cualquier emoción. ¿Está? Si sobrevivió hasta ahora es porque para la naturaleza fue útil. Entonces hay que recordar cuál es útil simplemente. Hay que dejar de pensar desde la moral y la espiritualidad diciendo, no, esto es malo y hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo porque es malo. No, no hay nada malo en la naturaleza. Solo hay cosas que no se saben usar. Bien. Dicho esto, vamos a la información del día. Estaba viendo por ahí que preguntaban sobre algún ejemplo sobre el rencor evolutivo. Todo el tiempo nosotros estamos dando el rencor evolutivo. ¿Sí? Todo el tiempo. En todas las cosas que sentimos que nos pueden hacer daño. ¿Sí? No sé, por ejemplo, mi papá, no sé, voy a poner un ejemplo que nunca me pegó porque no tenía. Pero mi papá me pegaba cuando era bebé. Cuando era un niño, mi papá me pegó, ¿no? Un rencor negativo es hasta el día de hoy, con 33 años, decir, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que sí me pasó. Yo podría, mi padre no me reconoció cuando yo nací, no me reconoció, ¿no? Yo no soy su padre, adiós, ¿no? Yo podría tranquilamente tener el rencor con mi padre siendo el no reconocimiento, ¿sí? Entonces podría decir, ¿cómo no me reconoció? Y hasta el día de hoy podría estar, si me encuentro con mi padre, tener ese dolor interno de decir, no me reconociste, ¿no? Y por el otro lado, un rencor evolutivo es reconocer, nunca olvidarme de ese abandono. ¿Para qué? Para yo poder ahora no abandonarle a él,
a mis hijos en el futuro. Es decir, tomo lo que me sucedió como un aprendizaje. No me lo olvido. No me lo olvido porque es algo que tengo que aprender, es algo que está ahí, que está en mi energía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de no abandonar a los otros. Porque como a mí me abandonaron, probablemente después en la vida me enfrente al abandono. Y muchas veces me enfrenté al abandono, muchas veces. De amistades, de muchas situaciones, yo personalmente me enfrenté al abandono. Entonces me di cuenta de que el abandono me estaba mostrando algo. Y era que yo me estaba abandonando a mí mismo. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta de que soy yo mismo el que me estoy dejando, me estoy abandonando, entonces esa información del abandono pasa a ser útil en mi vida, para darme cuenta de que en los peores momentos no me debo abandonar, que en los peores momentos no debo abandonar a los que yo quiero. ¿Sí? Es tener memoria, básicamente. Ese rencor es convertirlo en tener memoria. La vibración del día es VAE. VAE. No es VAE o VAE, es VAE. La afirmación es yo soy la representación de la conciencia. El código del día es la sexta dimensión. La maestría proyectada en su polaridad crea el sexto punto dimensional, dando la figura de un octaedro, quien representa la semilla del árbol de la vida. Así, la sexta dimensión incorpora la capacidad co-creadora, donde reconoce el potencial de la semilla y se la programa para ser el mejor árbol posible. Así se expresan los arquitectos de las realidades, los manifestadores de mundos y la vida.